Sé que todos nosotros nos consideramos hijos de Dios y creo que en gran manera todos los que estamos en este lugar hemos nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Hemos nacido de nuevo. Y la experiencia que tuvo en este pasaje este famoso Nicodemo, aquel momento que se encuentra con Jesús, y a pesar de que él era alguien que conocía mucho de la ley, de los mandamientos y tenía mucho conocimiento en toda esa área, se encuentra con el Señor y él mismo le dice, le considera a Jesús un maestro porque le llama rabí, alguien que enseña, alguien que realmente conocía, y él reconoce, por lo menos eso, rabí le dice, maestro, alguien que realmente conocía mucho más de lo que él conocía. Pero había algo que él necesitaba entender a pesar de todo, a pesar tal vez de lo que él ya sabía, pero nunca había escuchado. Y dice el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Todos ya conocemos bastante ese primer encuentro donde Jesús comienza a hablarle y comienza a decirle que él necesita nacer de nuevo. Ahora, él se consideraba probablemente ya santo, porque era alguien que conocía los mandamientos, que conocía la ley, que conocía muchas cosas. Así que él probablemente, según él, ya tenía el cielo garantizado, porque conocía, porque sabía. Pero Jesús derrumba todo ese conocimiento, Jesús echa por tierra todo aquello que él creía y le habla de algo que a él le choca en ese momento. Le habla de algo que él dice, ¿qué es esto? Nunca escuché, nunca se me dijo. Yo pensé que sabiendo todos los mandamientos y cumpliéndolos, ya tenía el cielo garantizado. Ahora Jesús está ahí con él hablando, y como dice el capítulo 3, el verso 3 del Evangelio de Juan, Jesús respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que esto habrá sido un choque muy fuerte para él, porque él se consideraba a sí mismo alguien que sabía mucho, que conocía mucho. Y nos hace pensar, y tal vez vamos a pensar cada uno por nuestra propia vida. Mucha gente hoy, y siempre digo a los hermanos de que si hay algo en el cual debemos ser muy cuidadosos es, nunca vamos a señalar, nunca vamos a pensar si alguien va a ir al cielo o no. Cada uno de nosotros necesitamos tener esa convicción porque nuestro espíritu da testimonio, dice la palabra. Pero mucha gente hoy, y yo creo que le va a pasar a muchos que aún estando en la iglesia, aún habiendo predicado la palabra, nunca nació de nuevo. Porque no son los ritos lo que nos hace hijos de Dios, no es el conocimiento, no es lo que hemos aprendido ni lo que hemos practicado lo que nos hace hijos de Dios. Es si podemos decir, un acontecimiento espiritual al cual muchos de nosotros no tenemos ni idea cómo pasa. Y Jesús le dice a él, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver. Y en otra oportunidad le dice, no va a entrar. ¿Qué es nuestro mayor anhelo? ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué hacemos todas las cosas que hacemos? No por un ritual, no por una costumbre. Si es simplemente eso, terminaremos siendo simplemente un religioso más de este mundo. ¿Qué es lo que perseguimos de cierta manera? ¿Qué es nuestro anhelo día a día? Saber y entender, y que necesitamos estar listos y preparados para irnos aquel día y estar en la presencia de nuestro Dios. Estamos caminando, estamos peregrinando, estamos mirando hacia arriba. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que anhelamos y deseamos, y es donde una eternidad nos espera con Dios.
Pero comenzó un día en nuestra vida y es en ese encuentro con el Señor. Ahora, después Jesús le dice algo más. Nicodemo le cuestiona, porque ustedes y yo lo haríamos también. Él nunca había escuchado de esto. Nunca. Porque hoy mucha gente todavía piensa que haciendo cosas y cumpliendo cosas, ya está, me voy a ir al cielo. Si fuera a cumplir cosas y hacer cosas, hago mandamientos y rudimentos en el cual no sirve de mucho. Todo lo que hacemos es necesario y es importante en nuestra vida. El orar, el leer la palabra, el congregarnos, el predicar, el hacer, todo es importante. Pero no quiere decir que porque estamos haciendo esas cosas vamos a estar o tenemos derecho a la presencia de nuestro Dios. Entonces Jesús trata de hacerle entender. Y dice el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo. Le vuelve a repetir, es necesario, es importantísimo que tú, Nicodemo, entiendas esto. Porque sin esto no sirve de nada, sin esto nosotros no vamos a tener parte nunca, no podemos ser parte nunca de lo eterno que Dios tiene para nosotros. Y Él le dice, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿cómo nacemos? Dice Nicodemo, no vamos a volver a entrar en el vientre de nuestra madre, no, le dice Dios. Este nacimiento es sobrenatural. En este nacimiento no tiene participación hombre, mujer, carne, sangre, no, nada ni nadie de lo que nosotros conocemos. Si pudiéramos nosotros convertirle a alguien, lo haríamos, ¿verdad? Si pudiéramos hacer algo para que alguien nazca de nuevo, lo haríamos. Pero Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo sé que ninguno de nosotros tenemos la menor idea cómo nos hemos formado, ¿no es cierto? Después que nacimos hasta que un día tenemos uso de razón. Pero mientras estábamos ahí, no teníamos la menor, no sabemos, no creo que te acuerdes. No sabemos por qué, porque hay un proceso ahí que solamente, como Eclesiastés dice, como Salomón dice en Eclesiastés, la mano de Dios formando cada célula y ordenando todas las cosas, y después nace una hermosa criatura, ¿no es cierto? Bueno, algunos por lo menos nacimos así. Pero siempre todos somos lindos cuando nacemos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Pero ese proceso no tenemos la menor idea. ¿Cómo se va gestando? ¿Cómo se va preparando? ¿Cómo puede ser? Usted más de una vez, no sé si se puso a pensar también, ¿quién le dice a la célula tener que ir acá, tener que hacer esto, tener que hacer aquello? Y no es que todos salimos diferentes, todos somos de cierta manera iguales, ¿verdad? Ninguno tiene el corazón en el lado derecho y el otro nació con el lado izquierdo y dice mi corazón está acá cerca del estómago. No, todo es perfecto, cada cosa en su lugar. ¿Quién lo hace eso? Solamente nuestro Dios. Damos gracias a Dios. El hombre ha inventado y seguirá inventando con la sabiduría que Dios le da, pero jamás va a poder hacer algo, ni siquiera parecido. La preocupación de muchos es que llega un momento en que los robots manejen la tierra, dice. Pobrecito ellos. Que ellos gobiernen, ¿no? Que la inteligencia artificial tome control de todas las cosas. El único que tiene control de todas las cosas es Dios. Es Dios. Es Dios. Él sí. No se le escapa nada, ni se le pierde nada, ni pasa por alto nada. Ese es nuestro Dios. Así que mientras Dios viva, y Él es eterno desde luego, todas las cosas seguirán bajo su control. Pero damos gracias a Dios que este proceso en el cual nadie tuvo participación excepto dos cosas. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Este es un nacimiento totalmente fuera de lo normal para el ser humano, para la mente humana. Porque aquí entran dos cosas importantes.
Dice el que no nace del agua y del espíritu. ¿Quién hace este nuevo nacimiento? ¿Quién produce este nuevo nacimiento? ¿Quién es el gestor de este nuevo nacimiento? Es la palabra y el espíritu. ¿Cómo es que se llama ese líquido donde están 9 meses? Un líquido amniótico. Uno se pone a pensar, no, 9 meses estamos en una bolsa con agua. Y ninguno se ahogó ahí, ¿verdad? Qué grande que es nuestro Dios. Qué grande que es nuestro Dios. Y después se rompe esa, salimos de ahí y venimos a este mundo, ¿no? Ahora, el nuevo nacimiento, esa experiencia de haber nacido de nuevo. No, tal vez te acordás el día que hiciste tu paso de fe, que te hicieron repetir la oración. Espero que te acuerdes de eso. Pero más que eso, no tenemos idea de todo lo que pasó en el mundo espiritual, la obra de su palabra, de su Espíritu Santo, para que eso sea una verdad en nuestras vidas. El nuevo nacimiento es la esencia de Dios en nuestras vidas. Dice Tito capítulo 3, vamos a leer rapidito un ratito. Porque necesitamos entender que si nacimos de nuevo, Pablo dice muchas veces, el apóstol, que somos nueva criatura, porque nacimos ya ahora del nacimiento de papá y mamá, ya estamos acá, es lo que ustedes ven aquí exteriormente, ¿no es cierto? Pero ahora el nacimiento espiritual es la obra de su palabra juntamente con el Espíritu Santo. Y así dice Pablo, como tenemos la imagen del natural, también vamos a tener la imagen del celestial. Por eso el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros terminemos siendo igual a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos su ADN. ¿Por qué le parecemos a nuestro papá y a nuestra mamá? Y tenemos muchos rasgos de ellos, nos guste o no. Porque somos la mitad de cada uno, ¿no es cierto? Somos la mitad. Por eso, imagínense lo que el diablo quiere hacer tanto en estos tiempos, ¿no? Unir a 2 hombres y a 2 mujeres. Nunca va a funcionar. Imposible. Porque lo que Dios estableció es perfecto y no hay forma de cambiar. Jamás de los jamases va a suceder que nació alguien de 2 mujeres. Aunque hoy, ¿no es cierto?, se dicen que un hombre quedó embarazado. Y tome. Imposible. Es una mujer. Y si va a morir mujer. Y si quedó embarazada es porque es mujer. Aunque él diga, aunque la ciencia le quiera decir y aunque todo el mundo le llame mujer, hombre, será mujer, por eso pudo quedar. Entonces, hay 2 cosas en las cuales van a tener participación para nacer naturalmente. Y hay 2 cosas que tienen participación para nacer espiritualmente. No hay otra forma, no hay otra manera. No hay religión, no hay hombre, no hay nada que pueda hacerle nacer a alguien de nuevo. Solamente estas 2 cosas, su palabra y su espíritu. Es el proceso en nuestras vidas. Y dice Tito, capítulo 3. Creo que puse mal el versículo. El capítulo 3, el verso 4 dice. Tito capítulo 3, el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muchos sabrán o van a querer o todavía anhelan que te conviertas, ¿no es cierto? Y si fuéramos por nosotros, quisiéramos que se conviertan ya a alguien. Haríamos lo posible, pero no podemos hacer nada. Más que predicar, más que hablar, más que orar, no podemos. No le podemos salvar a nadie, no le podemos hacer nacer de nuevo a nadie. ¿Por qué? Porque es obra solamente de nuestro Dios. Ahora esa esencia está en nosotros. Esa experiencia, si hemos nacido de nuevo, la hemos tenido cada uno de nosotros. Dice Tito que por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el inicio, ese fue el comienzo. Y sigue habiendo un proceso en nuestras vidas. Esa esencia que Dios puso, esa esencia a la cual Dios le dio la vida, nos limpió, nos sacó toda aquella inmundicia y nos hizo nueva criatura. Porque carne y sangre no va a entrar. Entonces ahora esa es nuestra esencia, eso es lo que somos nosotros. Esa obra de su palabra y su Espíritu Santo que trajo nuevamente vida a nuestro espíritu. Por eso es que a un nuevo nacido, a alguien que nació de nuevo en Cristo, por más que tú le digas y por más que tú hagas lo que hagas, él de ese día en más, como cantamos, va a ser imposible que podamos vivir sin nuestro Dios. Es su esencia. El apóstol Pedro nos deja una lección muy interesante que dice que el recién nacido, ¿qué es lo que busca? Las que son mamás saben, ¿no es cierto? Nace la criatura y ¿qué es lo primero que busca? Tomar el pecho de la madre, ¿no es cierto? Es el alimento que Dios proveyó. Por eso el que nació de verdad de nuevo, ¿no es cierto? Los primeros tiempos come vivo la Biblia. Lee, busca. El primero que está en la iglesia, el último que se quiere ir. El que no falta ningún culto, el que canta, el que salta, el que alaba, el que dice gloria a Dios, el que dice amén. Está lleno de vida. ¿Amén? Amén. Sí. Esa experiencia. Ahora, no es solamente un inicio, es nuestra vida, es lo que somos, porque hemos nacido de nuevo. Entonces ahora cada uno de nosotros, Dios puso de Él en nosotros, de su Espíritu en nosotros, y lo que más anhelamos debería ser esas cosas. Porque es lo que nos sustenta, es lo que nos da la vida. No podemos alimentarnos de otra cosa. Cada especie tiene su forma de vivir, su hábitat y su alimentación, ¿no es cierto? No se puede cambiar. No le podemos dar a comer a un pescado pasto, ¿no es cierto? No va a comer. Imposible. Cada especie tiene como Dios lo creó. Y nosotros nacimos de nuevo. ¿De qué nos alimentamos ahora? ¿Qué es nuestro alimento principal? Lo que antes comíamos ya debería darnos cuidabaí, ¿no es cierto? Bueno, creo que Ana de Guaraní deben entender, ¿no es cierto? Más o menos. Perdón, discúlpenme, olvidé. O sea que cuando volvemos a comer cosas que antes comíamos nos debe dar mal estómago, malestar, náusea. ¿Qué come la oveja? Pero acá hay oveja que come chicharrón, ¿no?
No, pero hablando espiritualmente. No va a comer. ¿Qué come el cerdo? Y sabemos, no hace falta que me digan. El que nació de nuevo, el que experimentó el nuevo nacimiento, esa esencia de Dios está en nuestras vidas. Y es lo que debemos anhelar y lo que anhelamos todos los días. No vamos a poder vivir. Podemos cantar, Señor, te necesito, pero de verdad, hermanos, tu vida y mi vida sin eso. Por eso, cuando se ve a veces en la vida de algunos hijos de Dios haciendo cosas, practicando cosas, es un poco llamativo porque ya no es su lugar, no corresponde. Y a veces todos deslizamos, a veces todos nos tropezamos, a veces todos nos agarra la chiripiorca. Pero tarde o temprano vamos a tener que reconocer en nuestras vidas: esto no me conviene, esto ya no es más para mí. Dios prepara algo especial. Es su palabra, es su espíritu. Esas dos cosas es lo que en nuestras vidas lo sigue sosteniendo todos los días. Si falta su palabra y si falta su espíritu en nuestras vidas, hermanos, nos terminamos secando, nos terminamos muriendo, nos terminamos entristeciendo, se va la vida. Nacimos de esas dos cosas. El nuevo nacimiento que Dios produjo en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Los que han estudiado y los que tal vez conocen algo un poquito más en esta área, se dice que en nuestro cuerpo está casi todos los minerales que se encuentran en la tierra también, ¿verdad? ¿Es algo así? A ver, ¿alguien me ayuda? En nuestro cuerpo está todos los minerales que también se encuentran en la tierra, ¿verdad? Del universo. Bueno, pero mayormente todos los minerales que están en la tierra también están en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué eso es? Polvo somos. ¿Alguien comió tierra cuando era criatura? Sí. Ahora, ¿por qué una criatura come tierra? Yo no sé por qué bueno, se dice porque el cuerpo hace reaccionar y falta minerales, ¿no es cierto? Y de cierta manera, claro que en medio de ese pueden ahorrar cantidad de cebolla, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que está, es nuestra esencia. Lo que está en la tierra está también en nuestro cuerpo y es lo que necesitamos. En las plantas también. Ahora, ¿por qué en las plantas está lo que necesitamos? Porque esa planta, ¿dónde crece? Crece en la tierra. ¿De qué recibe el alimento? De la tierra y del agua. Entonces, todo lo que se alimentó esa planta lleva en la fruta, y la fruta que comemos también está otra vez para nuestro alimento. Y es lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Entienden un poco? Ahora, en nuestro espíritu, nuestra vida nueva, ¿dónde está lo que nos alimenta, lo que nos sustenta? ¿Dónde está lo que realmente necesitamos? Está acá, en su palabra, a través de su espíritu. Es lo único que nos puede alimentar. Así como nuestro cuerpo recibe de aquello que fue formado, nuestro espíritu también, la nueva creación, la nueva criatura también tiene su fuente, por así decirlo, de nutrición, y es la palabra y es el Espíritu Santo. Son las dos cosas que nos dan la vida, que nos mantienen bien fuertes, robustecidos, y que podamos crecer sanamente. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, vamos a leer el verso 32. Cuando el apóstol se está despidiendo de los hermanos de Éfeso, porque prácticamente es la última visita que va a estar con ellos,
Y bueno, él ahí abre su corazón y sana muchas cosas con la iglesia en ese lugar. Y él dice después, no le dejo a cargo del pastor, ni del apóstol, ni del profeta, no le dejo a cargo de tal o cual iglesia, sino que él dice algo muy importante, el verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo primeramente a Dios y después y a la palabra de su gracia. Y no es una palabra, yo leo mi Biblia todos los días. Sí, yo gracias a Dios leo cuando puedo, hago mi devocional, es importante, pero es mucho más que eso. Dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Por qué es tan importante esa palabra en nuestras vidas y para la nueva criatura que somos, para la nueva creación, para la nueva vida que ahora tenemos en Cristo? Porque es la única que realmente tiene el poder, nos capacita, nos enseña, nos alimenta, realmente nos sustenta. Y Él dice, yo les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y hoy en día, tristemente, en muchísimos lugares, en muchísimas iglesias, lo que más falta es la palabra. Entonces hay que rellenar muchas veces con ciertas actividades, con cierto ruido y haciéndole gritar a la gente esto, haciéndole gritar a la gente lo otro, pero poco hoy en día la palabra es una de las cosas más importantes dentro de las congregaciones. A todos nos gusta cantar, ¿no es cierto? Aplaudir, de repente saltar, decir gloria a Dios. Todo eso es muy lindo y es parte de estar en la casa del Señor. Tampoco le vamos a dar más importancia a si cantamos, a si oramos, a predicamos, pero creo que todo eso es un conjunto de lo que hemos venido a ofrecer a Dios. Pero si todo lo que hicimos esta mañana volvemos a salir con nuestro estómago espiritual vacío, entonces nos vamos a ir desnutriendo espiritualmente y vamos a ser cristianos sin mucho ánimo, sin mucha fuerza, simplemente pálidos espiritualmente. La palabra de Dios es el que tiene, dice, poder para sobreedificaros, para hacernos crecer robustos, sanos y fuertes, firmes. Porque cada día el embate del enemigo se viene más fuerte. Cada vez el mundo, cada vez el sistema que el mundo hoy está viviendo es mucho más fuerte. Si podemos decir, el diablo se viene con todo y de todas maneras. La única forma de mantenernos firmes es como Pablo también dice en Efesios 6, ¿no es cierto? Fortaleceos. ¿De qué manera? Y en el poder de su fuerza. No es solamente decir cosas y hacer cosas o practicar cosas. La palabra de Dios debe ser una de las cosas más importantes porque de ellas nacimos. Esa esencia está en nosotros y es lo único que nos alimenta, nos sustenta y nos nutre. Si descuidamos eso en nuestra vida, tarde o temprano nos vamos a terminar debilitando. Y Pablo dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Todos nosotros muchas veces hablamos de lo que es nuestra herencia, pero no tenemos la más mínima idea qué es la herencia que tenemos en Cristo. Si tuvieses unos padres multimillonarios, y se murieron, ¿qué es lo que la mayoría de los hijos van a ir corriendo? La herencia. Y tristemente hay gente que se mata. El otro día escuché a una pobre señora llorando porque los hijos le llevaron a un asilo de ancianos diciendo que ya no sirven para nada. ¿Por qué? Porque ellos ya querían poseer la herencia que había. Qué triste, ¿no?
Qué pena, y ese es el mundo. Pero dejando de lado eso, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a enterarnos? Dice el apóstol Pablo en Hebreo de que hay un testamento a nuestro favor, pero para que ese testamento sea válido tiene que morir el testador, o sea que solamente después que se muere podemos heredar. Ahora Jesús murió, pero claro que resucitó, por eso también somos coherederos juntamente con Él. ¿Por qué conocemos poco de nuestra herencia? ¿Por qué realmente poseemos poco y esperamos poco a veces? Porque la palabra es lo que nos va a dar ese entendimiento y ese conocimiento. No solamente, siempre les digo a ustedes, es bueno escuchar prédica, es bueno recibir todas esas enseñanzas, pero cada uno de nosotros necesitamos escudriñar. Ninguno de nosotros nos quedaríamos tranquilos si papá y mamá murió y sabemos que hay una gran herencia que tenemos que recibir. Vamos a buscar, vamos a averiguar, vamos a preguntar qué parte me tocó a mí. ¿Cuánto me tocó a mí? El pobrecito, si se llegó a escribir la herencia, que a fulano no le va a dar nada. Le va a querer morir. Pero Jesús es tan bueno que no solamente nos dejó una parte de su herencia, nos dejó todo. Porque todo lo que es mío, dice él al Padre, Señor, también para ellos. O sea que Jesús no es que repartió la herencia, Él viene para compartir toda su herencia con nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a conocer? Necesitamos. Y el apóstol Pablo dice, miren, yo me voy a ir y les voy a dejar acá unos manuscritos para que ustedes sigan leyendo. No, yo les dejo y les encomiendo y pongo en las manos de Dios y en el poder de su palabra, esa palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros. ¿Por qué hoy pocos creyentes crecen, maduran y se afirman? ¿Por qué? Porque falta la palabra. Esa palabra genuina, esa palabra verdadera, esa palabra que realmente te abre el entendimiento y no te hace repetir 3, 4 cosas locas toda tu vida y no sabes, no entendés, no conoces. Como muchas veces dijimos, es tan triste a veces que cristianos que están años en la iglesia y vos le decís para que lea Salmo y no sabe dónde está. Le decía Apocalipsis, ¿dónde está? No tanto así, ¿verdad? Pero más o menos a veces pasa. Pero te preguntaba, ¿qué app me conviene para esto? Acá, te dice, ¿no? ¿Qué podés cargar para tal cosa? Saben de todo a veces. Pero qué triste que pocos jóvenes hoy saben de esto. Y hasta se van a reír de vos porque ¿cómo yo no sabés todavía? ¿Cómo y no sabés si tal cosa acá, tal cosa? Y así. Está bien, bueno, lo que ya tenemos cierta edad, estamos un poquito lerdos y en algunas cosas, ¿no es cierto? Pero no importa si sabes todo lo que hay acá y manejar internet de punta a punta. Si esto no está en tu vida, pobrecito. Pobrecito. ¿Por qué? Porque la única cosa que va a producir eternidad en nuestras vidas es su palabra. Es su palabra. Y su Espíritu Santo que tiene el poder para revelarnos, para enseñarnos, para abrirnos el entendimiento. Por eso Pablo le dice en Colosenses 3:16, este pasaje que ustedes también ya conocen muy bien, pero vamos a volver a leerlo nada más porque es la palabra de nuestro Dios. Y no solamente queremos saberlo, sino queremos vivirlo. Colosenses 3:16 también el apóstol le dice a la iglesia de Colosa, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Y por qué necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones? Por muchas cosas.
Pero una de las cosas que dice Salomón en Proverbios es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de ella emana la vida. Y Jesús es muy claro que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón va a salir y es lo que produce vida. Entonces Pablo dice que esa palabra, que la palabra de Dios more en abundancia. Imagínense si todos los días acumulamos, juntamos, atesoramos esa palabra en nuestros corazones, no en la mente, no en la inteligencia humana, no en el conocimiento humano. Hablando del corazón, habla de nuestra alma, de nuestro espíritu, que es parte de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué? Enseñándoos y exhortándoos. Esa palabra no te va a dejar tranquilo. Esa palabra va a estar permanentemente junto con el Espíritu Santo, amonestándonos, hablándonos, enseñándonos, corrigiéndonos. Ni va a hacer falta que nadie te llame nunca la atención. Porque la palabra atesorada en tu corazón, juntamente con el Espíritu Santo, te va a estar amonestando permanentemente. Te va a estar hablando, te va a estar enseñando, te va a estar guiando, te va a estar hablando, te va a estar alimentando. La palabra en tu vida, en tu corazón, juntamente con el Espíritu Santo, vos mismo vas a sentir de que te habla, te enseña, te exhorta, te amonesta. No necesito que nadie me mire, que nadie me controle, si alguien me está viendo, si alguien no me está viendo, si alguien se enteró, si alguien no se enteró. No me interesa todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra en tu vida, el Espíritu Santo juntamente con ello, va a ser algo que permanentemente vos vas a sentir una inquietud en tu corazón. Eso está mal, eso no es bueno, eso no agrada a Dios, eso no te va a edificar, eso no te va a alimentar. Entonces vos sentís que hay algo dentro tuyo. ¿Y qué es? Es la palabra, porque es tu esencia. Juntamente con el Espíritu Santo. O si no, no hay problema. Hago lo que hago, digo lo que digo, vivo lo que vivo. Total, nadie me está viendo. Nos engañamos. Si la palabra está dentro tuyo, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Y podremos esconder muchísimas cosas de los hombres, pero nunca de Dios. Y Jesús dice algo bien claro en Juan capítulo 6. Dice Juan capítulo 6, el verso 63. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. No hay otra cosa. No hay. Aunque alguien te diga, vos sos mi vida. Mentira. Si Cristo no está en ti, no tenés vida. No hay vida. O si vos no estás conmigo, me voy a morir. Bueno, morite. No. Si Cristo no está en ti, te vas a morir. Si su Espíritu no está en ti, te vas a morir. Pero dice Jesús, el Espíritu es el que da vida. La carne, y esto nos golpea un poquito duro. La carne para nada aprovecha. Todo lo que hagamos en la carne desde que nacemos hasta que moramos no va a servir absolutamente de nada. Por eso es que Dios busca inclusive adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La carne para nada aprovecha. Nada. ¿Cuánto tiempo dura la belleza? Hasta que vienen las arrugas. ¿Y hasta cuánto va a durar lo lindo que creamos que tengamos? No dura mucho tiempo. Pero lo eterno es para toda la eternidad.
Entonces, el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y ahora entonces, ¿qué? La palabra que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Cuando tú lees, cuando tú meditas, cuando tú te alimentas, hay vida en tu cara. Y muchas veces digo, ¿no? Las mujeres tienen cierta ventaja porque se pueden pintar un poquitito de aquí para allá y disimulan muchas cosas. Aunque también los hombres ya se pintan también, ¿no es cierto? Pero el Señor reprende al diablo, dice, ¿no? Aunque hoy hay hombres que van más al maquillaje que mujeres, pero bueno, eso es allá en el mundo, ¿no? El Señor nos libre de tal cosa, ¿verdad? Pero dice que la palabra que yo os he hablado, que son espíritu y son vida. Si nacimos del agua y del espíritu, es la misma cosa que nos va a mantener vivos toda la vida. La palabra que Él nos dio son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Por eso es lo triste que cuando más nos ocupamos de la carne perdemos nuestro tiempo. Y no estoy hablando, sí, tener que comer, tener que bañarte, tener que pasar con tu familia, todo, no estoy hablando de esas cosas, pero siempre tenemos que darnos cuenta que todo lo que hicimos por y para la carne no va a durar mucho y no sirve para nada. Si nos ocupamos del espíritu, eso sí, es para la eternidad. Y en eso deberíamos, como hijos de Dios, que nacimos de nuevo, debemos enfocarnos. La carne para nada aprovecha. Para ir terminando, 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer nada más, si ustedes pueden después, inclusive escudriñar mucho más en sus tiempos libres. 2 Timoteo capítulo 4. El consejo que el apóstol le da, dice el verso 1 y 2, 2 Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Que prediques la palabra. Siempre les digo que es muy bueno, hay muchos libros hoy, hay muchas cosas, hoy hay internet para lo que pueden buscar, ya tenés todo el mensaje listo, está todo preparado, hay sermones, hay bosquejos, hay todo, parece demasiado fácil. Y a veces hay una cosa que se puede aprovechar, pero nunca puede sustituir a lo que es la palabra de Dios. Todo lo demás, las prédicas, las canciones, las alabanzas, los testimonios, todo espectacular si viene y va a edificar nuestra vida. Pero nunca va a ser más importante que la palabra, porque es nuestra esencia. Que prediques la palabra. Y después, bueno, a tiempo, afuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con paciencia y también doctrina. El capítulo 2 de este mismo libro dice el verso 15, un pasaje muy conocido. Capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Qué es lo que me va a aprobar delante de Dios? Oh, cómo sabía predicar, oh, cómo preparaba los sermones. Cada vez que predicaba toda la gente lloraba. No. ¿Qué dice? Que usa bien. ¿Saben cuánta gente hoy tuerce la Biblia para su propio beneficio? ¿Cuánta gente hoy malinterpreta la palabra de propósito para beneficiarse de ciertas cosas? ¿Cuánta gente hoy tuerce? Por eso tenemos que ser sabios, entendidos y conocedores de la palabra, como dice el apóstol, para que nadie te engañe. Y tengas el discernimiento espiritual de probar en tu espíritu qué es de Dios y qué no es de Dios. La palabra humana puede ser muy buena y emocionalmente puede tocar nuestra alma, pero solamente la palabra de Dios tiene el poder de llegar a nuestro espíritu y alimenta nuestro espíritu, no otra cosa, solamente la palabra, porque
nuestra esencia. Lo único que alimenta tu espíritu y mi espíritu es la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y muchos dirán, yo no soy pastor, gracias a Dios me salvé de esta. No. ¿Quién es obrero? Todos los que trabajan. La única que te exenta es si no trabajas para el Señor. Pero Dios te va a requerir un día que te presentes ante Dios y seas aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es lo que necesitamos. Terminando, vamos a leer Juan 15, 7. El Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 7. Muchas cosas nos pueden entretener y nos pueden emocionar, pero como cristianos tenemos que buscar ser edificados, fortalecidos, nutridos y afirmados. Y eso solamente lo hace la palabra y el Espíritu Santo. Lo demás es emoción. Dice Juan capítulo 15, el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa parte a nosotros nos encanta, nos gusta. Señor, tu palabra dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero nos olvidamos, por así decirlo, del requisito. Nos olvidamos de lo que Jesús dice. Para que eso se cumpla, yo tengo que cumplir lo primero. ¿Y qué es lo primero que tengo que cumplir? Permanecer en mí. Y mis palabras permanecen. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ese es, por así decirlo, el punto de parte de Dios. El requisito, como quiera llamarlo, de parte de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si permanezco en Él y su palabra permanece en mí, nunca voy a pedir nada fuera de su voluntad. Y yo estoy seguro que Dios me va a dar. Pero si no, voy a pedir cosas aún en contra de la voluntad de Dios y me voy a enojar si Dios no me da. ¿Cuántos cristianos enojados hay en este tiempo con Dios? Porque Dios no me respondió, porque Dios no me dio, porque Dios no hizo. Y nos olvidamos de que hay algo que en mí está. Debo permanecer en Él y su palabra en mí. No versículos memorizados, no palabras que quedó ahí en la mente, sino palabras arraigadas en nuestro espíritu, que nadie lo puede sacar, nadie lo puede borrar. Porque su palabra es espíritu y yo tengo su espíritu, entonces esa palabra va a morar en mi espíritu, no solamente en mi mente, porque ahí no va a servir de mucho. La carne a veces se gloria de lo que sabe y de lo que aprendió. Pero solamente el Espíritu es edificado y es a través de su palabra y su Espíritu. Entonces, todo lo que pedimos, dice, va a ser hecho. Esa es la garantía de parte de Dios. Entonces, si no es hecho, si no es respondido, no le tengo que cuestionar a Dios, tengo que cuestionarme yo. Porque Dios es fiel para cumplir. Dios es fiel, Él no miente, solo que Él no sale de su palabra. Por eso yo nací de la palabra y nací de su espíritu. Y son las dos cosas que me van a mantener vivo hasta llegar a su presencia. Es lo que me alimenta, es lo que me nutre, es lo que me edifica, es lo que verdaderamente va a hacer que yo pueda ir madurando hasta llegar a la altura de la plenitud de Cristo, que todos deseamos. Sin eso es imposible. Que el Señor nos ayude a entender. No busquemos en otra fuente, no busquemos en otro lugar, no busquemos en ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque no va a ser útil y no va a ser provechoso. Pero su palabra y su espíritu es la necesidad más grande que tenemos todos
los días para nuestro espíritu. Amén. Que el Señor pueda bendecir y el Espíritu Santo pueda seguir a través de esta palabra alimentándonos. Vamos a inclinar un momentito nuestro rostro. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea realmente atesorado a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por el privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, que esta palabra a través de tu Espíritu Santo sea, Dios, sellado en mi espíritu para poder crecer, para poder madurar, para poder caminar firmes en tu camino. Señor, ayúdanos a entender que hay una esencia espiritual, divina y eterna en cada uno de nosotros. Ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura no tiene otra cosa, no hay otro lugar sino tu palabra y tu espíritu, porque queremos cada día serte fiel y agradarte en todas las cosas, y es solamente conociéndote de verdad. Es tu palabra, es tu Espíritu Santo. Guarda, Señor, nuestros corazones, y que así cada día sea, Dios, la mayor necesidad en nuestras vidas, porque te pertenecemos. Gracias, gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.